Las palabras que salen de nuestra boca no son solo sonidos, son semillas. El Señor, en su infinita sabiduría, creó el universo con palabras. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. Él podría haber creado todo con un gesto, con un pensamiento, pero eligió la palabra. Y si fuimos hechos a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, entonces nuestras palabras también tienen un peso espiritual. El Papa León XIV meditó profundamente sobre esto en sus retiros espirituales. En una de sus homilías menos conocidas, dijo: «La boca que bendice con fe puede hacer caer lluvias de gracia sobre la tierra seca de la desesperación». Se refería a aquellas palabras dichas no por costumbre o superstición, sino con fe viva. Son palabras que tocan el cielo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conocía bien este misterio. Cuando Josué ordenó al pueblo gritar alrededor de los muros de Jericó, parecía algo absurdo a los ojos humanos. Pero la obediencia y la proclamación unida hicieron que los muros cayeran. Josué 6:20. Fue el poder de la palabra, en sintonía con la fe y la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Hay frases que, cuando se dicen con verdadera confianza, pueden transformar el corazón, la realidad e incluso el rumbo de una vida. No se trata de magia, sino de fe operante, de obediencia espiritual. Por eso, desde los primeros siglos, los padres del desierto recomendaban frases cortas pero fervorosas para la repetición diaria. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Una oración que, al ser dicha con fe, transforma el interior de quien la proclama. El Papa León XIV, inspirado en esta tradición, buscaba constantemente una forma de hacer la espiritualidad accesible al pueblo. Y fue así como reveló, primero a sus confesores, luego a fieles cercanos, una frase espiritual brevísima pero ungida que debía decirse 3 veces seguidas, con reverencia, concentración y entrega total. Y muchos que la pronunciaron vieron cambios concretos en sus vidas. Pero antes de revelar cuál es esa oración, debemos entender por qué el número 3. En el próximo capítulo nos adentraremos en el misterio de la Trinidad, de la repetición sagrada y en lo que enseña la Iglesia sobre la fuerza de la perseverancia en la oración. 3. Un número que se repite a lo largo de toda la historia de la salvación. Un número que, más que simbólico, carga en sí un profundo peso espiritual, una marca del mismo Dios. Al enseñarnos a repetir la oración 3 veces, el Papa León XIV no sugería una costumbre cualquiera. Señalaba el corazón del misterio cristiano, la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3 representa la plenitud de la comunión divina, la armonía perfecta del cielo. Por eso, las liturgias celestiales, descritas en las visiones de los profetas, siempre están acompañadas de aclamaciones triples. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. Y en el Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. En los Evangelios, la repetición también aparece en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Fue tentado 3 veces en el desierto, Mateo 4:1-11. Pedro lo negó 3 veces, y 3 veces fue llamado a reafirmar su amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21:15-17. El mismo Cristo cayó 3 veces con la cruz sobre sus hombros, según mantiene la tradición. Todo esto apunta a una verdad. La repetición en la fe no es vanidad, es perseverancia. Cuando el Papa León XIV reflexionó sobre la práctica de la oración triple, la relacionó con la pedagogía de Dios. Repetir es fijar, repetir es purificar, repetir es entregarse por completo, cuerpo, mente y alma. Él decía, la primera vez es de la boca, la segunda del corazón, la tercera del alma. Y aquí está un punto crucial.
La oración dicha 3 veces no es mágica, sino inmersión. Una frase, dicha una sola vez, puede quedarse en la superficie del corazón, pero cuando se repite con reverencia, penetra más profundamente, atraviesa nuestras distracciones, derriba resistencias internas y finalmente alcanza el centro del alma. Por eso, la oración que revelaremos en su debido momento debe ser proclamada 3 veces con fe profunda, no como una fórmula automática, sino como un acto de abandono, un clamor que sube al cielo como incienso, y una vez acogido por Dios, regresa a la tierra como respuesta, a veces en forma de paz, otras en forma de puerta abierta, de providencia, de sanación interior o incluso de transformación material. En el próximo capítulo presentaremos esta oración y enseñaremos cómo rezarla con el corazón. Y sobre todo, comprenderemos por qué tantos han sido transformados al repetirla con fe. Hemos llegado al punto central de esta travesía espiritual. Después de comprender el poder de las palabras y el misterio del número 3, ahora podemos acoger con reverencia la oración revelada por el Papa León XIV. Una frase corta, sencilla, pero capaz de tocar el corazón de Dios cuando se dice con fe: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa durante un encuentro reservado con fieles que enfrentaban severas dificultades, desempleo, depresión, crisis familiares. Los miró con compasión y dijo: si rezan esto con fe 3 veces por la mañana y por la noche, verán actuar la mano de Dios, no por magia, sino por misericordia. Esta oración es profundamente bíblica. Jesús nos enseña en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La expresión abrir puertas siempre fue símbolo de intervención divina. Abrir los cielos, Isaías 64:1. Abrir el mar, Éxodo 14:21. Abrir cárceles, Hechos 16:26. Y ahora, con fe, abrimos nuestros corazones a las puertas preparadas por el cielo. Pero fíjate bien, la oración no dice: Señor, abre cualquier puerta, ni abre la puerta que yo deseo. Pide con humildad las puertas que el cielo ha preparado para mí. Esto es sabiduría espiritual. Significa confiar en que Dios conoce el tiempo, el camino, el lugar. Muchas veces golpeamos puertas equivocadas, pero cuando dejamos que sea el cielo quien abra, Él nos conduce a donde jamás imaginamos. ¿Y cómo rezarla? Esta fue la recomendación transmitida por el Papa León XIV. Haz la señal de la cruz, respira profundamente, silencia tu mente. Di la oración 3 veces, pausadamente, con fe. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Agradece, incluso antes de ver el resultado. Los fieles que siguieron esta práctica reportaron milagros espirituales y concretos. Una madre vio a su hijo volver a la fe. Un padre de familia consiguió trabajo tras meses de oración. Una joven experimentó una reconciliación inesperada en su hogar. Pero lo más hermoso de todo, reencontraron la esperanza. La oración no cambia solo lo externo, cambia el corazón, reposiciona el alma, fortalece el espíritu. Y cuando eso sucede, aunque el mundo alrededor siga siendo difícil, la persona ya no es la misma. En el próximo capítulo, profundizaremos en qué consiste la abundancia según la visión cristiana. No siempre es dinero, a veces es algo infinitamente mayor. La palabra abundancia ha sido ampliamente usada en nuestros tiempos, y muchas veces de forma distorsionada. Algunos la reducen a un concepto meramente material: tener más dinero, más bienes, más comodidad. Sin embargo, en el lenguaje del Evangelio, la abundancia es algo mucho más elevado, más profundo y al mismo tiempo más accesible. Jesús declaró: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Observa, no dijo tengan bienes, sino vida.
Y no cualquier vida, sino una vida desbordante, llena de sentido, de amor, de paz. La verdadera abundancia, según el corazón de Cristo, es la plenitud de la existencia en Dios. Es vivir incluso en la escasez, con un corazón lleno. Es tener poco en el bolsillo y mucho en el alma. Es caminar sin saber lo que traerá el mañana, pero con la certeza de que el Padre cuida de cada paso. El Papa León XIV enseñaba que la abundancia prometida por Dios se manifiesta en tres dimensiones. 1. Abundancia espiritual. Es la más importante. Es la gracia que sostiene, el Espíritu Santo que consuela, el perdón que libera. Es el fruto de los sacramentos, de la oración y de la confianza. Es lo que San Ignacio de Loyola llamaba consuelo espiritual. 2. Abundancia en relaciones restauradas. Muchos que oraron con fe vieron suceder reconciliaciones, matrimonios restaurados, hijos perdonados, amistades renacidas. Dios no quiere solo darnos cosas, sino devolvernos personas. 3. Abundancia providencial. Sí, Dios también puede bendecirnos con bienes materiales. Es Padre y conoce nuestras necesidades. Como dice el Salmo 37:25, nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, pero siempre es una providencia con propósito que edifica y no corrompe. Por eso, la oración enseñada por el Papa León XIV es tan completa. No pide algo específico, pide lo que el cielo ya ha preparado. Reconoce que Dios sabe lo que es mejor, cuándo es mejor y cómo es mejor. Muchos buscan la abundancia como quien cava un pozo en el desierto, sin dirección. Pero cuando se entrega el corazón a Dios, Él mismo conduce a la fuente correcta. La oración dicha 3 veces con fe abre puertas que quizá ni sabíamos que estaban allí, y nos introduce en una nueva forma de vivir, con gratitud, serenidad y confianza. En el próximo capítulo conoceremos los 3 grandes errores que cierran las puertas de la abundancia, incluso en quienes rezan con devoción. Si es cierto que la oración abre puertas espirituales, también lo es que ciertas actitudes y disposiciones del corazón pueden cerrarlas, incluso ante gracias ya preparadas por Dios. La abundancia que el cielo desea derramar sobre nosotros exige recipientes preparados, corazones abiertos y almas libres de los pesos que les impiden recibir. El Papa León XIV, en sus encuentros con jóvenes seminaristas, repetía a menudo una frase contundente: la gracia golpea, pero hay puertas con cerrojos por dentro. ¿Y cuáles serían esos cerrojos? ¿Cuáles son los bloqueos espirituales que impiden la acción de Dios, incluso cuando se ora con fervor? A continuación, veremos 3 grandes errores que cierran las puertas de la abundancia y que muchos cometen, incluso sin saberlo. 1. Ingratitud. Nada aleja más la gracia que un corazón ingrato. La ingratitud ciega el alma y le hace olvidar todo lo que Dios ya ha hecho. En Lucas 17:10-19, Jesús cura a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecer. Él entonces pregunta: ¿no eran 10 los que fueron curados? ¿Dónde están los otros 9? La gratitud atrae el cielo, mientras que la ingratitud lo entristece. Muchos oran pidiendo, pero pocos oran agradeciendo. La oración revelada por el Papa León XIV debe ser pronunciada siempre con un corazón agradecido, incluso antes de ver el resultado. La gratitud es señal de fe. Cuando se agradece antes de que la puerta se abra, se demuestra que se confía plenamente en Dios. 2. Murmuración. Murmurar es quejarse contra Dios. Es dudar de su sabiduría y de su tiempo. El pueblo de Israel, aunque vio milagros en el desierto, murmuraba constantemente, y por eso vagó 40 años sin entrar en la tierra prometida. CFFF. Números 14:26-30. La murmuración contamina la fe.
La oración que debía subir como alabanza termina siendo sofocada por las quejas. El Papa León XIV decía: la murmuración es el agujero en el vaso de la gracia. Quien murmura pierde la oportunidad de ver la abundancia que Dios ya ha puesto en el camino. 3. Incredulidad. Por último, la incredulidad, el mayor bloqueo de todos. Quien reza sin creer, como dice Santiago 1:6, es como la ola del mar, que va y viene llevada por el viento. Que tal persona no espere recibir nada del Señor. La oración debe nacer de la fe, y la fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, mueve montañas. CFC Mateo 17:20. Es mejor decir la oración revelada por el Papa León XIV una vez con fe, que 100 veces con la mente distraída y el corazón cerrado. En el próximo capítulo conocerás un momento impactante en la vida del Papa León XIV, cuando impuso sus manos y un milagro de abundancia espiritual se derramó ante los ojos de todos. En un año particularmente difícil para la Iglesia, cuando el hambre azotaba regiones pobres de Europa y el pueblo sufría por enfermedades y abandono, el Papa León XIV decidió visitar personalmente un monasterio alejado en el interior de Italia, conocido por acoger a enfermos y pobres con gran caridad. Aquellos monjes vivían con casi nada, sosteniéndose con limosnas y con la pura providencia divina. Al llegar, el Papa fue recibido con solemnidad, pero sus ojos se dirigieron de inmediato a la realidad cruda. Niños enfermos, mujeres agotadas y hermanos religiosos en ayuno compartiendo migajas como si fueran banquetes. En silencio, se arrodilló sobre el suelo de piedra del refectorio y allí, entre los pobres, elevó sus manos al cielo. Fue entonces cuando pronunció con voz firme y conmovida la misma oración que había enseñado a tantos: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para nosotros. Y repitió: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para nosotros. Por tercera vez, con lágrimas en los ojos: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para nosotros. Los monjes, uno a uno, comenzaron a repetir con él. El refectorio, antes silencioso, se llenó de voces humildes y confiadas. Era como si todo el cielo escuchara. Algunos dijeron haber sentido un calor en el pecho, otros una paz indescriptible, pero lo que siguió fue aún más sorprendente. En los días siguientes comenzaron a llegar donaciones de manera inexplicable. Carretas llenas de sacos de harina, aceite, frutas, ropa e incluso medicinas. Personas que nunca habían ayudado antes llegaron a entregar recursos al monasterio, diciendo que habían sentido un impulso interior. Un campesino que lo había perdido todo recibió una oferta de trabajo inesperada. Una joven enferma, internada desde hacía meses, se levantó repentinamente sin explicación médica. Los monjes, en una carta al Papa, escribieron: Santidad. Cuando vuestra bendición fue proclamada, sentimos que el cielo descendió a la tierra. El Papa León XIV respondió con humildad: No fui yo, fue la confianza de ustedes. La fe sencilla conmueve el corazón de Dios. Continúen rezando 3 veces al día, con gratitud y silencio interior. Este testimonio pasó a ser conocido como el día en que las puertas se abrieron. Y hasta hoy, en muchos monasterios y casas religiosas, esta frase es repetida con reverencia, como quien sostiene una llave espiritual. En el próximo capítulo, cerraremos esta jornada con un momento de oración guiada, silencio y una invitación profunda a la transformación personal. Hemos llegado al final de este camino, que no es un punto de llegada, sino un nuevo comienzo. Un llamado personal y profundo a la fe activa, al abandono confiado, a la entrega total a Dios. La oración enseñada por el Papa León XIV no es un secreto mágico, ni una fórmula automática de éxito. Es ante todo un acto de confianza absoluta en el Dios que abre puertas que ni sabíamos que existían.
Quien desea ver manifestarse la abundancia necesita antes que nada aceptar que Dios es soberano. Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de pedirlo, pero desea ser buscado, invocado, deseado. Como un padre que espera que su hijo confíe en su cuidado, el Señor espera nuestro sí interior. Por eso, ahora te invitamos, tú que has seguido este mensaje hasta aquí, a rezar esta oración con el corazón, en silencio, sin prisa. Respira hondo, haz la señal de la cruz, cierra los ojos y di con reverencia 3 veces: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Ahora guarda unos segundos de silencio. Imagina esas puertas abriéndose. Imagina lo que Dios puede hacer si realmente te abres a Él. Quizás no te dará lo que tú quieres, sino lo que más necesitas. Tal vez la puerta que Él abrirá será la de la reconciliación, la de la sanación interior, la del coraje, la de la liberación de un vicio. O quizás, sí, la puerta del trabajo, de la oportunidad, de la restauración financiera. Pero sea cual sea, vendrá de Él. Y eso basta. Recuerda siempre las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. La abundancia comienza cuando buscamos la santidad, no el confort. Cuando buscamos el cielo, no los atajos de la tierra. Cuando nos entregamos con fe, incluso sin ver el próximo paso. Que esta oración se convierta en parte de tu día a día, al despertar, al acostarte, en los momentos de angustia y también en los días buenos. Que sea como un perfume espiritual constante en tu vida. Entre los numerosos relatos que llegaron al Vaticano después de la divulgación de la oración enseñada por el Papa León XIV, uno en particular tocó profundamente el corazón de los fieles. Fue el testimonio de Catalina, una madre viuda, sencilla, residente en los suburbios de Nápoles, que no solo enfrentaba la pobreza, sino también la rebeldía de su hijo mayor, alejado de la fe y envuelto en delitos. Catalina contaba que, durante muchas noches, se iba a dormir llorando. Lo poco que ganaba como lavandera apenas alcanzaba para el pan diario. El hijo menor pasaba hambre y el mayor, cada vez más agresivo, había abandonado completamente la vida cristiana. Pero ella no abandonó la oración. Fue en una pequeña parroquia donde escuchó, en un grupo de señoras, sobre la oración enseñada por el Papa León XIV. Al principio le pareció demasiado simple, pero el sacerdote local explicó: no importa lo corta que sea la frase, lo que transforma es la fe con la que se repite. Es la entrega la que convierte palabras en milagros. Catalina entonces comenzó a orar todos los días, al despertar antes de salir a trabajar y por la noche frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 3 veces, todos los días: Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Y así siguió durante semanas. No pidió riquezas, no pidió que su hijo cambiara, solo pedía que Dios abriera las puertas correctas. Hasta que un día, al regresar a casa, encontró a su hijo mayor sentado con los ojos enrojecidos, una Biblia en las manos y un rosario al cuello. Sin explicación, había entrado en una iglesia, escuchado un sermón sobre el hijo pródigo y se había postrado ante el altar llorando. Ese día la puerta de la conversión se abrió. Días después, ella fue llamada para un nuevo empleo, con salario fijo, y más tarde, con la ayuda del párroco, logró inscribir al hijo menor en una escuela católica. Ella escribió en su carta: la abundancia que pedí no vino en dinero, sino en paz, y la paz vale más que el oro. La oración no solo cambia lo exterior, cambia el corazón, reposiciona el alma, fortalece el espíritu. Y cuando eso sucede, aunque el mundo alrededor siga difícil, la persona ya no es la misma. No siempre la respuesta de Dios a nuestra oración llega de inmediato, y muchas veces ese aparente silencio puede ser doloroso, confundiendo incluso a los más fieles.
Se reza con fe, se repite la oración 3 veces al día, se busca la Eucaristía, se vive en gracia, y aún así, nada parece cambiar. Las puertas siguen cerradas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? El Papa León XIV, profundamente conocedor de las angustias del alma humana, trataba este tema con gran compasión. En uno de sus discursos a los peregrinos de Lourdes, dijo: Dios nunca deja de escuchar, pero a veces, mientras tú pides que la puerta se abra, Él todavía está moldeando lo que hay detrás de ella. Esta enseñanza refleja lo que las Escrituras nos muestran desde el principio. El tiempo de Dios no es el nuestro. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. José fue vendido, calumniado y encarcelado antes de convertirse en gobernador. Los discípulos, tras la crucifixión, quedaron en silencio y con temor hasta la mañana de la resurrección. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Muchas veces, lo que nos parece una demora es, en realidad, la misericordia de Dios esperando a que nuestro corazón esté listo para recibir lo que Él quiere darnos. Porque si Él abriera ciertas puertas mientras todavía estamos inmaduros, mal formados o débiles en la fe, podríamos perdernos o desperdiciar la gracia. El Papa León XIV orientaba a los fieles a no aferrarse a los resultados inmediatos, sino a la constancia. Quien persevera en la oración ya está abriendo puertas dentro de sí mismo, decía. Y de hecho muchas veces la puerta más importante que debe abrirse no está afuera, sino dentro del corazón. La puerta del abandono, de la confianza, de la fe madura. Por eso, si has estado rezando con sinceridad y aún no has visto frutos, no te desanimes. Continúa, reza con fe, incluso sin ver, porque como enseña Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El silencio es fértil. El suelo de la espera es donde crecen las raíces más profundas. Mientras la puerta aún no se abre en el mundo, ya está siendo construida en el cielo, y la llave ya está en las manos de Dios. En el último capítulo, haremos una síntesis espiritual y un nuevo llamado a la esperanza con palabras del mismo Papa León XIV para iluminar tu camino. La vida del cristiano es un movimiento constante entre la esperanza y la fidelidad. Y cuando oramos con fe, como enseñó el Papa León XIV, ya no somos los mismos, aunque la situación externa aún no haya cambiado. Algo cambia dentro de nosotros, la certeza de que Dios está obrando, incluso en lo invisible. El Papa León XIV, en sus escritos espirituales, decía: la verdadera fe no espera el milagro para alegrarse, camina como quien ya ha recibido, alaba antes de ver, vive como quien ya habita en las promesas. Vivir como quien ya ha recibido la gracia es la mayor expresión de confianza. Significa levantarse cada mañana con gratitud, incluso en medio de las luchas. Significa perdonar, incluso antes de ver el cambio en el otro. Significa ser generoso, incluso cuando se tiene poco. Y sobre todo continuar orando con fe, 3 veces al día, como quien llama a la puerta sabiendo que el Padre está a punto de abrir. Esa actitud mueve el cielo. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque ama ver a sus hijos confiados, perseverantes, firmes en la fe. Es esa postura la que abre los canales de la providencia. Y aunque la respuesta no llegue como esperamos, siempre llega mejor de lo que imaginábamos. Vivir como quien ya ha recibido es dar un paso de valentía. No más como mendigos espirituales, sino como hijos amados del Altísimo. Hijos que saben que el Padre prepara lo mejor. Hijos que no exigen, sino que confían. Hijos que no murmuran, sino que agradecen. Hijos que no se rinden, sino que avanzan. Hoy, por tanto, se te invita a retomar la oración revelada con una nueva disposición del alma. Al despertar, al acostarte, al caminar, al enfrentar pruebas, dilo con fe. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí.
Señor, abre las puertas que el cielo ha preparado para mí. Repite, persevera, vive como quien ya cree. Y el mismo Señor será tu fuerza, tu puerta, tu sustento.